Hoy vamos a recorrer este libro escrito por este hombre que en realidad se llamaba Fernando Macarro Castillo, pero que firmaba sus poemas, porque era poeta, como Marcos Ana, y firmaba con estos nombres. Es decir, él se hizo conocido como poeta con este seudónimo Marcos Ana, porque Marcos era el nombre de su padre, que murió fusilado en un episodio confuso, y Ana era el nombre de su madre, que murió mientras él estaba en prisión. Y el caso de Marcos Ana es muy llamativo porque, bueno, se lo considera el preso que tuvo la condena más larga de todo el régimen franquista. Él estuvo encarcelado durante 23 años, habiendo entrado a la cárcel a sus 19 años y salido luego a los 42, calculo. El tema es que, bueno, vivió su juventud en la cárcel y, bueno, vio cosas terribles, sufrió, experimentó cosas terribles. Él estaba afiliado al Partido Comunista, luchaba desde muy joven por una causa que sentía que era la causa noble por la que tenía que luchar, y eso lo llevó a la cárcel y estuvo, bueno, buena parte de su vida encerrado. Y aparte, bueno, en la cárcel fue torturado, y sufrió vejámenes indecibles. En el momento quizá más virulento del franquismo, que fue, bueno, el momento que sucede a la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando Franco asume el poder, y que, bueno, poder que por otra parte detentaría hasta su muerte en el 70 y pico, ¿no? Franco. Pero bueno, vamos a ver un poco de qué se trata la vida de Marcos Ana. Acá podemos empezar leyendo este poema que está en la contratapa del libro. Él escribía poemas en la cárcel y, como, bueno, muchas veces eran destruidos los textos que se escribían en la cárcel, él de alguna manera trataba de dárselos escondidos a algunos compañeros que iban a salir en libertad. Entonces, así poco a poco se fue propalando la idea según la cual había un poeta que estaba preso en las cárceles franquistas. Bueno, y en su momento el propio Rafael Alberti, el propio Pablo Neruda empezaron a mandar notas y cartas a España pidiendo por su liberación. Pero bueno, Marcos Ana acá dice: si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios nadie. Mi casa y mi corazón, nunca cerrados que pasen, los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Y después de revisar un poco a Marcos Ana, su vida carcelaria, vamos a detenernos un momento en Miguel Hernández, que murió estando preso, que tiene un final mucho más triste que el de Marcos Ana, porque si bien Marcos Ana estuvo muchísimos años preso, pudo salir y después, bueno, pudo enamorarse, pudo formar una familia y tener una vida en libertad. Miguel Hernández no, murió tuberculoso en la cárcel, enfermo y pobre. Y bueno, y quizá revisemos un poco el manifiesto comunista que escriben Marx y Engels y que publican en 1847, a mediados del siglo XIX, unos 20 años antes de que Marx diera a la publicación El Capital, ¿no? Su gran obra, El Capital. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Marcos Ana. Acá tenemos una pequeña noticia biográfica que dice:
Marco Sana Fernando Macarro Castillo nació en Alconada, una pequeña aldea de Salamanca, en 1920 en el seno de una familia pobre de jornaleros del campo. Bueno, su padre era campesino. Él cuenta que a la tarde le gustaba ir a salir a esperarlo a la puerta. Y el padre venía con olor a sudor y con olor a campo. Desde su primera juventud luchó del lado republicano durante la Guerra Civil Española. Bueno, a ver. Empezar. Bueno, esto tiene un prólogo de José Saramago. Y esto se llama Decidme cómo es un árbol, del libro de memorias, porque en un momento cuenta Marco Sana que después de tantos años de cárcel empezaron a desdibujarse las nociones y los recuerdos de lo que era la vida en libertad, de lo que era un árbol, qué sé yo, de lo que era un río, ¿no? Entonces, él quizá intentaba recuperarlos, a esos recuerdos, a esas nociones, intentaba recuperarlas a través de la poesía, a través de la palabra escrita. Dice Saramago en el prólogo: díganme cómo es un árbol, díganme cómo es la justicia, no me digan cómo es la dignidad. Díganles cómo es un árbol, porque la cárcel, como un insaciable vampiro, va absorbiendo poco a poco los recuerdos del mundo exterior. Díganles cómo es la justicia, porque ahí donde se encuentran, entre cuatro paredes inmundas o ante el pelotón de fusilamiento, esta es una caricatura innoble, un remedio grotesco, la mismísima máscara del oprobio. Bueno, lo que cuenta Marco Sana es que él todo el tiempo veía cómo fusilaban a sus compañeros. Vamos a ver algunas fotografías. Acá está la mamá. Dice que murió en 1943, no pudo resistirme, condena a muerte, porque un par de veces lo condenaron a Marco Sana a muerte y bueno, y después le conmutaron esa pena, pero bueno, su madre no pudo resistirle. Y acá está el padre. Mi padre olía sudor, honradez, pobreza. Acá está Marco Sana cuando sale de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel se convierte en una especie de gran símbolo del Partido Comunista. Daba conferencias en todos lados, porque bueno, era un hombre que había entrado siendo un muchacho, jovencito, a la cárcel de Franco y había salido ya siendo un hombre de más de 40 años. Acá está con Vida, su mujer, y nuestro hijo en mis brazos en el Parque de Luxemburgo de París, con mi hijo Marquitos en la terraza de nuestra casa en París. Bueno, él después sale de la cárcel y puede tener una vida digna, una vida, digamos, más o menos normal, aunque habría que definir lo que es la normalidad, ¿no? Y más o menos feliz. Acá tenía 19 años, este era el chico que era cuando ingresó en la cárcel. Bueno, y él era amigo de Saramago y de Pilar del Río. Una de las dedicatorias que tiene el libro, de hecho la primera, es a José Saramago, el que me une en tantas cosas por su amistad, su prólogo y sus hermosas palabras, y a Pilar del Río, su esposa y excelente periodista. Bueno, pero vamos a ver, acá hay un epígrafe de Gabriel Celaya: a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Y de una manera que yo creo muy sagaz, Marco Sana empieza por contarnos su liberación. Él empieza el libro contándonos el momento en el que es liberado, después de 23 años de cautiverio. Fue el 17 de noviembre de 1961. No recuerdo la sensación de calor o frío, de oscuridad o luz, que tuve al salir de la prisión. Iba en una nube, inadaptado y feliz. Franco había dado un decretazo que fue más bien un brindis al sol. Anunció la libertad automática para todos los presos políticos que llevaran más de 20 años encarcelados de manera ininterrumpida. En ese momento, de los 465 presos que había entonces solo en el penal de Burgos, yo era el único que cumplía ese requisito. Bueno, entonces lo liberan y él cuenta esa extraña sensación que sintió, que era la sensación extra libertad después de haber estado tantos años en cautiverio. Después de comer, los altavoces me llamaron: Fernando Macarro, a jefatura con todo lo que tenga. Me fui con lo puesto. Solo llevé conmigo el canto general de Pablo Neruda, camuflado tras las tapas y las primeras páginas de un libro de versificación religiosa. Porque claro, él no podía tener un libro de un autor que estaba reputado como comunista, ¿no? Se había corrido, bueno, dice, me despedí una vez más de mis amigos y camaradas de mi galería. Bueno, muchos de ellos
eran presos que habían estado compartiendo con él muchísimos años. Se había corrido la voz y cuando bajé en la puerta del patio, que daba los rastrillos de salida, ya se habían congregado otros muchos compañeros para despedirme. No nos olvides, me decían algunos al abrazarme. Les dije adiós con un nudo en la garganta, bajo la mirada atenta y sorprendida de los guardianes. Y después dice: pero no podía huir de mí mismo. La cárcel me seguía como mi sombra, una vez que ya estaba en libertad. Dice que sentía la necesidad de poner tierra de por medio, como si al acechar algún peligro. Él quería alejarse de la cárcel lo más posible. Atenazado por una gran angustia, me sentía como si me hubieran arrancado de cuajo de mi universo natural. Por mi cabeza desfilaban los rostros entrañables de los camaradas que dejaba en el penal, hermanos ejemplares, con los que había compartido luchas, tantas luchas y esperanzas. Es que lo difícil para una persona que estuvo tanto tiempo presa, después, la verdadera dificultad estriba en estar en libertad, ¿no? Dice: bueno, cuando empezó el atardecer y la luz perdió su fuerza, me sentí mejor, descansaron mis ojos. Y esa noche fue a la casa de su hermana en Alcalá de Henares. Dice, allí esperaba el resto de mi familia, mi sobrina Tita, su esposo Julián Bueno. Entonces dice, en medio de toda esta confusión de sentimientos y de alegría familiar, yo no dejaba de recordar la petición última de mis camaradas. No nos olvides, no nos olvides. Para ellos esas palabras significaban una esperanza, para mí un compromiso que me acompañaría toda la vida. No recuerdo bien cómo dormí aquella primera noche en libertad. Seguro que soñaría con la cárcel. No solo en aquel momento, durante muchos años después. La cárcel permaneció y aún permanece agazapada en mis sueños. Y acá copia un poema que él escribió que se llama Prisión Central. Y que dice, muros hirsutos, ásperas cortezas, donde el hombre se duele cada día. Apretada oquedad de llaga y fosa. Socavón de Castilla, lento espanto. Catedral invertida hacia la tumba, bajo una piel de piedra cancerosa. Hay un árbol aquí pleno enterrado, de corazones vivos que semejan lámparas rojas en la luz borrosa. Versos en decasílabos, que escribe Marco Sana. Bueno, y aquí empieza la parte en el que él rememora su infancia. Lo que sucede con este tipo de libros es que son libros que están tan vivos. Es muy estimulante leer una novela, es muy estimulante leer un ensayo, es muy estimulante leer una obra de ficción. Pero en el caso de los libros como estos, que han sido escritos con sangre, que son libros que se escriben temblando y que se leen también temblando y que se escriben muchas veces llorando y que a veces también se leen llorando, digamos, la circunstancia de saber que estas cosas realmente le han sucedido a este hombre, le aportan un grado extra de súper interés al asunto. Y aparte porque, según yo entiendo, hay otras personas que pueden no pensar como yo, pero también lo que me conmueve es el hecho de saber que este hombre luchaba por una causa, que era una causa justa, que era la causa que él consideraba justa. Y si nosotros vemos las fotografías de él cuando tiene 50 años, bueno, acá está con Pablo Neruda, con su admirado Pablo Neruda. Ahí está con Neruda en la puerta de su casa de Isla Negra. Este hombre cuando sale, Marco Sana, tenía una cara de niño. Él tiene ya 50 años y es un muchacho realmente. De algún modo es como si hubiera habido una gran pausa en su vida, un gran paréntesis. Acá están en las trincheras cubanas que rodean a la base de Guantánamo. Es como si él hubiera hecho un gran paréntesis en su vida y a los 40 y pico de años volvió a ser el muchacho que era cuando entró en la cárcel a los 19. Pero bueno, en fin, esa es la historia de Marco Sana. Y acá cuenta algo acerca de su niñez. Bueno, vamos a leer salpicadamente el libro. Yo realmente no sé si esto puede llegar a ser llevadero para algún espectador. No tengo muchas certezas, incluso no tengo muchas ilusiones en ese sentido, pero como, bueno,
siempre alguien ve los videos que yo subo y alguien los comenta y bueno, yo puedo pensar que a alguien le puede servir. A mí ya de por sí me sirve mucho hacerlo. Hacer estas lecturas para mí es una especie de justificación. Me justifican ante mí mismo, me ayudan a perder el tiempo de una manera que yo considero digna, elegante. Y bueno, pienso que perder el tiempo de esta manera es mejor que perderlo de cualquier otra. Acá él viaja a la niñez y bueno, y acá habla un poco acerca de su padre, de su hermana. Él dice: los recuerdos que tengo de mi niñez en aquella pequeña aldea son vagos y se me aparecen inconexos. Ellos vivían en un pueblo. Dice: algunos recuerdos más claros, como mi costumbre de ir al atardecer casi anocheciendo, a esperar a mi padre a las afueras del pueblo, a su regreso de la labranza. Cuando lo veía aparecer a lo lejos, salía corriendo a su encuentro y saltaba sobre sus brazos. Olía a tierra, a sudor y a pobreza. La pobreza tiene un olor noble y honrado que se percibe desde la pobreza. Los domingos me gustaba ir con él al campo a recoger leña. Recuerdo que un día nos sorprendió una tormenta espantosa. Un rayo partió en dos un árbol cercano y mi padre me arropó con una manta y me acurrucó debajo del burro para protegerme del miedo y de la lluvia. Es hermoso, aparte, está escrito de una manera tan legible. Es evidente que ha habido a lo largo de su vida un trabajo con la palabra que lo ayudó a depurarla. Marco Sana murió en 2016, creo, y había nacido en 1920. Bueno, nada importante ocurría en la aldea. El tiempo transcurría con lenta monotonía hasta que un día todo cambió de golpe. Mi hermana Margarita, obsesionada siempre por reunir a la familia, consiguió un trabajo para mi padre como hortelano en una huerta de Alcalá de Henares. Después de muchas dudas y vacilaciones ante lo desconocido, mis padres aceptaron. Entonces, toda la familia se traslada a Alcalá de Henares, digamos, en pos de un futuro un poco más promisorio que el que tenían, porque eran muy pobres. Y entonces cuenta Marco Sana cómo fue el momento en el que se trasladó toda la familia hasta este lugar. Muy fijo quedó en mí el momento en el que dejamos la aldea. Partimos en un carro de mulas a tomar el tren en la estación de Peñaranda de Bracamonte, cerca de Salamanca. Mi padre me colocó en lo más alto del carro, sobre una serie de maletas y enseres caseros. Nunca había salido de la aldea y todo lo que veía excitaba mi imaginación. En esta aventura, como en un cuento infantil, lo que más se quedó grabado fue cuando paramos en la estación de Medina de Campo, que en la época era un importante mundo ferroviario. El ruido de los trenes, las máquinas que llegaban y salían echando humo y resoplando como enormes animales de hierro, el trajín de la gente, aquella dinámica febril frente a la vida lenta y callada de la aldea, me alucinó especialmente. Esto me recuerda, cuando él dice el ruido de los trenes, como enormes animales de hierro, me recuerda a ciertos recuerdos del propio Neruda, porque Neruda tenía un padre que era ferroviario, y Neruda cuenta cómo su padre lo llevaba a veces al trabajo, y él ahí paradito en un costado de la vía cuando era un niño, veía acercarse esos grandes artefactos fabulosos que eran los trenes y que en su imaginación infantil parecían inmensos animales mitológicos, ¿no? Como dice el propio Sabina en una canción, ¿no? Pero el tren como tema ha dado mucho de qué hablar a los poetas, ¿no? Lo celebraron los futuristas con Marinetti a la cabeza, aunque el movimiento futurista fue un movimiento misógino y violento, digámoslo, pero ellos celebraron al tren, también lo celebró el propio Whitman. Y acá en Latinoamérica también lo han cantado. Llegamos a Alcalá de Henares y nos alojaron en una casa muy humilde y sencilla de barro y piedra que se levantaba en una esquina de la huerta. Y después recuerda, Marco Sana dice: muchos años después en la prisión, en algún momento nostálgico de mi cautiverio, escribí un poema extraño en el que aparecen instintivamente mezclados con la tristeza aquellos paisajes de mi niñez, porque él recuerda cuando él era un chico, cuando estaba en verano jugando desnudo,
como un pequeño salvaje rubio, siempre tinto de moras y racimos, chapoteando en el estanque a la sombra de un laurel y unos insólitos cipreses. Y después, estando en la cárcel, cuando no tenía más horizonte que los muros de la cárcel, rememorando ese tiempo de la niñez, Marcos Sana escribe: pudo el ciprés más que nadie, puñal agudo invertido, clavó su aroma en mi sangre. Las dalias tejen coronas, con luz morada en los ojos, mortecinos de la tarde. Los cipreses mano a mano, con el laurel han tendido un puente sobre el estanque. Agua delgada y menuda, remanso puro mi vida, sin vivirla un solo instante. Un hacha suena en el bosque, otoño corta las ramas de mi juventud, lloradme. Bueno, y siguiendo, haciendo referencia a esa época de la niñez, la juventud, cuenta Marcos Sana: conservo un recuerdo festivo de la proclamación de la República en abril de 1931. Bueno, este es el momento en el que el Partido Republicano gana las elecciones en España. Y bueno, y era un partido que lo que pretendía hacer era bueno, hacer reclamos sociales. Reclamaban la separación del Estado y la Iglesia, ¿no? La abolición de la monarquía. Eran todos unos reclamos muy legítimos que habían implicado una lucha bastante feroz. Mi hermana Margarita me fue a recoger a casa, me regaló un gorro frigio, me lo puse sin saber bien lo que representaba y nos fuimos al centro de la ciudad, a la plaza de Cervantes y a la calle Mayor, donde había música y muchísima gente festejando la victoria. En unas mesas, mi hermana me compró una bandera tricolor y una tarjeta con los rostros fosforescentes de Galán y García Hernández, y me contó que eran dos series republicanos. Me explicó que primero debía mirar fijamente la tarjeta y después elevar mi vista al cielo. Bueno, todo eso. Él dice: tenía 11 años y no podía imaginarme cuánto me iba a tocar luchar y sufrir en un futuro no muy lejano por aquella república que el pueblo recibió con tanto júbilo. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá está su acercamiento a la literatura. Dice: cerca de casa vivía un dominico que me tenía un gran afecto y que, de acuerdo con los dueños de la finca, a los que visitaba con frecuencia, propuso que yo ingresara en la orden. Incluso se ofreció a hacerse cargo de los gastos del seminario. La idea, que agradaba mucho a mis padres, no prosperó porque mi hermana Margarita se opuso rotundamente. Bueno, la hermana evidentemente era muy anticlerical y este sacerdote lo quería hacer religioso. Cuando meses después el sacerdote se enteró, o yo se lo dije, de que había ingresado en las Juventudes Socialistas, me llamó y tuvimos varias y tensas conversaciones. Es interesante esta conversación entre un chico de 11, 12 años con un sacerdote católico, refiriéndose al poder de Dios. Dice: recuerdo las cuestiones aparentemente infantiles pero a la vez incontestables que le planteaba. Por ejemplo, ¿el poder de Dios es limitado o es absoluto? Él respondía que el poder de Dios es infinito. Entonces yo insistía: ¿por qué ha creado este mundo con sus miserias, con sus desigualdades y desgracias, si pudo crear una humanidad perfecta y feliz? Su respuesta era algo así como que Dios nos concedió la libertad de elegir, y es como el padre que se ve obligado a castigar a su hijo si ha elegido el camino del mal. Bueno, y así a lo largo de la juventud y de la adolescencia, Marcos Sana va reafirmándose en su militancia. Dice: mi militancia y la lucha social me convirtió en un hombre nuevo, un hombre con mayúscula, como lo escribía Máximo Gorki, más consciente y dueño de mí mismo. Antes era un pequeño ser disminuido y atemorizado, sin voluntad propia, pendiente de la misericordia divina, entre rezos y absurdas penitencias. Ahora me sentía libre y feliz, un creador de futuro, un misionero de este mundo y para este mundo, luchando por algo tangible y necesario. Bueno, acá en el siguiente capítulo, que se llama La vida, el poeta nos refiere cómo lo más difícil que le tocó vivir en todo ese tiempo no fue la propia cárcel, sino la libertad.
Al recobrar la libertad, mi choque con la vida fue lo más tremendo. Muchas veces hasta hoy mismo la gente me pregunta qué fue lo más duro para mí. Los 23 años de prisión, la condena a muerte, la tortura, la separación de la familia. Yo respondía y respondo siempre con lo más inesperado. Lo más difícil fue la libertad. Pero bueno, ahora nosotros vamos a pasar de este momento en el que Marcos Ana es liberado. Todavía no nos ha contado los padecimientos que tuvo dentro de la cárcel, pero vamos a pasar brevemente a leer algo de otro poeta que estuvo encarcelado, pero que no tuvo la suerte de salir en libertad. Este poeta se llamaba Miguel Hernández, era un poeta campesino, era un pastor de cabras. Yo particularmente aprendí a quererlo. A mí no me gustaba cuando era joven. Yo aprendí a admirarlo, aprendí a respetarlo. Y bueno, aprendí a soñar con los sueños que él soñaba al escribir sus poemas. Y ahora vamos a leer algo que es muy triste. Bueno, su vida entera es muy triste. Él en un momento, bueno, él empieza a tomar partido, implicancia política. A mí me gustó mucho el nombre de su primer libro, que se llama Perito en Lunas. Él en un momento empieza, bueno, se afilia al Partido Comunista. En un momento, bueno, cae preso. Después consigue escapar, o lo liberan, no recuerdo, y estaba como escondido, como camuflado, yendo de un lugar a otro. Y yo creo que él estaba en Portugal en un momento y tenía un reloj de oro que le había regalado, si no recuerdo mal, Vicente Alexandre. Entonces lo trata de vender a ese reloj para pagarse su viaje. Yo creo que quería viajar a América. Y el joyero a quien se lo quiere vender lo delata. Y bueno, finalmente lo capturan y lo envían a España. Y bueno, y en un momento, estando en España, estando preso, la mamá de su hijo le manda una carta diciendo que no tenían para comer, ella y el niño, más que pan y cebolla. Entonces podemos imaginar la terrible impotencia que sintió este hombre estando preso, teniendo a su mujer y a su hijo afuera pasando hambre y sin poder hacer nada para remediar eso. Entonces escribe este célebre tema que se llama La nana de la cebolla, que es un tema que ha musicalizado magistralmente para siempre Joan Manuel Serrat. Pero bueno, vamos a leer un poquito. Y lo que pasa con con esta poesía es que realmente en un momento uno no entiende de qué está hablando, pero sin embargo lo entiende profundamente, ¿no? Como se entiende a veces la poesía, con una aproximación, digamos, no racional, con una aproximación intuitiva, digamos, que nos ayuda a comprender lo que el poeta dice. Y dice así: la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bate el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna.
defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de bueno tan lato, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa y lo que ocurre. Bueno, Miguel Hernández. Un día vamos a hacer una entrada sobre él, sobre su poesía. Un poeta sumamente musical, devoto de Góngora y bueno, en general de los poetas del llamado siglo de oro español. Un poeta extraordinario. Bueno, y acá Marco Sana cita el poema, uno de cuyos versos da nombre al libro, y cuenta: en la prisión solo en sueños volvía a la libertad, a los recuerdos perdidos. Tenía esa facilidad, casi era un profesor de sueños. Está bien, ¿no? Un profesor de sueños. Pero cuando llevaba ya 21 o 22 años encarcelado, observé con desaliento que esos recuerdos iban desdibujando y poco a poco desaparecían de mis sueños, hasta que la cárcel se impuso como única protagonista en la noche y en el día de mi cautiverio. En algunos de mis poemas aparece esa tristeza y el temor del olvido, la angustia de ir perdiendo el recuerdo de las cosas más elementales. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto del río, cómo se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Bueno, cabe decir que cuando Marco Sana entra a la cárcel, con 19 años, aún no había estado íntimamente con ninguna mujer. Entonces eso, durante esos 23 años de cautiverio, hasta que él tiene más de 40 años, la experiencia de compartir, digamos, una situación amorosa con una mujer, solo podía vivirla en sueños. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo. A tientas el mar, el campo, digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. El funcionario se llamaba al guardián o el carcelero. Y bueno, es muy lindo, es muy triste, pero es muy lindo también la situación que vive Marco Sana una vez que sale en libertad. A poco de estar en libertad, se encuentra con un amigo. Y este amigo le invita a un cabaret. Podemos imaginar a este hombre de 42 o 43 años, después de haber estado más de 20 años en la cárcel, de no haber podido siquiera mirar a una mujer, salvo a aquellas que iban a visitar a sus compañeros. Podemos imaginar la experiencia extraordinaria que significaba para él estar adelante de una mujer ligera de ropas que bailaba, ¿no? Mi primer amor, dice Marco Sana. Una tarde, casi al anochecer, me encontré con un amigo de la infancia, hombre de negocios que sin participar de mis ideas me visitó alguna vez en la cárcel de Porlier. Me invitó a dar una vuelta por Madrid y me llevó a conocer algunos cabarets que él seguramente frecuentaba. Yo aparentaba cierta indiferencia, pues salía un poco chapado de la antigua y me parecía que no era demasiado responsable visitar esos lugares.
pero miraba a hurtadillas y se me saltaban los ojos viendo a aquellas mujeres excitantes que deambulaban de un lado a otro provocativamente. En un momento, mi amigo miró su reloj y me dijo: debo marcharme. Tengo invitados en casa y se me está haciendo tarde. Dame tu teléfono y nos vemos otro día con más calma. Le di un número falso, pues dada mi situación, pendiente de mi salida clandestina de España, no era prudente establecer ninguna relación. Porque en este momento, cuando él ni bien sale de la cárcel, estaba esperando que, digamos, que el Partido Comunista lo sacara de España, porque él sabía que corría peligro, y que además corría peligro tanta gente relacionada con él, ¿no? Espérame un minuto, me dijo antes de marcharse. Se perdió en el fondo del salón y volvió con una muchacha preciosa, a la que llamó Isabel. Sin presentármela siquiera, le dio un billete de 500 pesetas y le dijo: toma, para que pases la noche con este amigo. Era una muchacha delgada y morena, con ojos azules y tan excesivamente joven, que en su rostro no había ni la más leve huella de su profesión. Me es muy difícil describir ahora cómo pasé aquel momento, pero lo cierto es que cuando me quedé a solas con aquella mujer, hubiera deseado que me tragase la tierra. No sabía cómo comportarme. Ella me dijo con tono indiferente: bueno, vámonos. Y yo, confuso y con voz entrecortada, le pregunté: ¿a dónde? Pues al hotel, pero así, sin apenas conocernos. Me gustaría pasear un poco, saber algo más de nosotros. Era un lenguaje inusual para una prostituta y me miró sorprendida. Y al ver que yo no acertaba a hablar, que me temblaba el cigarrillo en la mano mientras fumaba nervioso, pensó que estaba borracho y me devolvió el dinero. Yo, en lugar de retirar el billete, tomé con mis dos manos la suya. No, si yo quiero ir contigo, me gusta, si lo deseo, pero es que para mí todo esto es muy difícil. Y balbuceando las palabras, tartamudeando, le conté que acababa de salir de la prisión, que era un preso político, que me habían tenido 23 años fuera de la vida, que nunca había estado con una mujer. Entonces, aquella muchacha, un poco extrañada, dulcificó su rostro, sus ojos me miraron de pronto con afecto, o con piedad, no sé, y me dio una lección de humanidad, con una ternura y comprensión inesperadas. Bueno, mira, yo creí que estabas borracho, ahora cambia todo, y voy a perder hoy contigo unos cuantos servicios esta noche. Se refería a que, por estar conmigo, dejaba en blanco su noche profesional. Me llevó a pasear por Madrid. Fuimos a la Puerta del Sol y luego enfilamos la Gran Vía, que entonces era la avenida de José Antonio. Hacía frío. Me cogía del brazo y sin parar de hablar se apretaba contra mí como si nos conociéramos de toda la vida. Yo la sentía tan cerca que tenía deseos de besarla, pero no me atrevía y para justificar mi indecisión acudió en mi ayuda un haiku japonés. Es con los ojos, no se da con los labios, el primer beso. El haiku es esta estructura que tiene 5 versos, 7 y otra vez 5. Es con los ojos, no se da con los labios, el primer beso. Me invitó a cenar. Creo que fue en la Torre de Madrid o en un edificio alto de la Plaza España, y viví entre temblores las escenas más hermosas e increíbles. Cuando le contaba lo que había sido mi vida en la cárcel y cómo me robaron la juventud, ella me besaba las manos enternecida, como si fuera un hermano o un novio perdido y encontrado después de mucho tiempo. Yo estaba asombrado de su dulzura. ¿Pero por qué? ¿Por qué un castigo tan inhumano?, me preguntó con voz dolorida y triste. A mi cabeza llegó un poema que escribí en la cárcel, describiendo mi delito. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí entre rejas, en 22 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia, y a muerte mi condena mis ojos van secando, su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel, vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. Bueno, ella a su vez me contó con lágrimas en los ojos porque había caído tan joven en la prostitución, en la que llevaba solo unos meses, una historia familiar deshumanizada y triste. No sé qué química nos llevó a esa confianza instintiva entre nosotros. Después de cenar seguimos un rato charlando hasta que ella me dijo: ¿nos vamos ya al hotel? El problema para mí seguía siendo el mismo, era como cruzar un río desconocido, sin saber nadar, lleno aún de inseguridades, pero ella, riéndose, me decía: no te hagas problemas, tú no tienes que preocuparte de nada, lo voy a hacer yo todo. Y nos fuimos al hotel.
donde ella vivía en una habitación alquilada. Todo resultó más fácil de lo que yo temía. El mérito fue de ella. Superé mis inhibiciones y aquella muchacha, con la mayor sensibilidad y ternura, consiguió que por primera vez conociera el amor en una noche inesperada. Después, en vez de dar la sesión por terminada, me pidió que me quedase a dormir con ella. Lo dudé un poco. La preocupación de la familia si no volvía a casa, los policías si notaban mi ausencia. Pero bueno, finalmente se quedó. Por la mañana me despertó con un beso, traía una bandeja en sus manos, había bajado a la calle por churros y chocolate. Se sentó en el borde de la cama y desayunamos juntos. Al despedirnos la estreché con la mayor ternura entre mis brazos, con el corazón en la garganta, sabiendo que no la iba a ver nunca más. Qué belleza, ¿no? Nunca más la iba a ver, pensaba él. Pero ella había puesto en el bolsillo del saco esos 500 pesos con una notita, esas 500 pesetas con una notita que decía: para que vuelvas esta noche. Y entonces lo que hizo Marco Sana es que en lugar de ir al cabaret, decidió, y en lugar de comprar su cuerpo con dinero, como dice acá, decidió ir a una florería, y entonces compró todas las 500 pesetas de flores, armó un ramo majestuoso y se lo llevó al hotel. Me dirigí al hotel donde pasamos la noche en la calle Chegaray y dejé en la recepción el ramo de flores y una sencilla nota que decía: para Isabel, mi primer amor. Bueno, apenas, para que esto no sea tan largo, apenas vamos a leer algo más de lo que él vivió en la cárcel. Porque yo creo que lo más lindo es esto que le pasó a él cuando sale, ¿no? Cuando se reencuentra con la libertad y cuando se reencuentra con su propia individualidad en el mundo de los otros, digamos, en el mundo de los otros que no han estado 23 años encerrados. Y él se da cuenta que es un muchacho de 20 años en el cuerpo de un hombre de 40 y pico, ¿no? Pero yo pensaba, ¿de qué manera podemos dar cuenta de cuáles habían sido esos ideales que habían impulsado tanto a Marco Sana, por ejemplo, como a Miguel Hernández a afiliarse al Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué habían hecho eso? ¿Por qué habían entregado su causa, digamos, sus energías, su juventud, su propia vida a esa causa que les parecía tan importante? Y quizás algunos de esos lineamientos podemos encontrarlos muy sucintamente, pues solo voy a leer algunos párrafos pequeños en el Manifiesto Comunista, ¿no?, que escriben Marx y Engels a mediados del siglo XIX, cuando están hablando acerca de los burgueses y los proletarios, ¿no? El manifiesto empieza así, dice: toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. Esto es muy virulento, pero también es muy cierto. Acá dice: esta lucha conduce a la transformación revolucionaria de todo el régimen o al exterminio de ambas clases. Es decir, o triunfa la revolución, dice Marx y dice Engels, o mueren todos, ¿no? ¿Qué más dicen acá? Dicen: la moderna sociedad burguesa. Bueno, esto, el hablar de sociedad burguesa, ya el término burgués, digamos, tiene una connotación peyorativa hoy en día, pero recordemos que, bueno, la sociedad burguesa se formó a raíz de los burgos que se fueron creando, digamos, y que fueron la consecuencia directa de la abolición del feudalismo, ¿no? Antes estaban los señores feudales con los siervos de la gleba, y bueno, y los campesinos más poderosos económicamente se fueron agrupando en pequeñas comunidades que se llamaron burgos, y de ahí viene el término burgués, ¿no? Entonces, cuando hablamos de burgueses, originariamente hablamos de unos campesinos que tuvieron quizá más suerte que otros, más éxito que otros, o que fueron más sacrificados que otros, y pudieron empezar a juntarse
en pequeñas unidades ciudadanas que luego derivarían en lo que conocemos hoy como las actuales ciudades, ¿no? Pero esos eran los burgueses en un principio, ¿no? La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Bueno, esto es bien interesante, pero realmente es un tema para ser abordado en otro video, ¿no? Pero siguen Marx y Engels. Las armas con que la burguesía derribó al feudalismo se vuelven ahora contra ella. Y la burguesía no solo forja las armas que han de darle muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarrollándose también el proletariado, esta clase obrera moderna que solo puede vivir encontrando trabajo y que solo encuentra trabajo en la medida en que éste alimenta e incrementa el capital. Es como un gran círculo vicioso, ¿no? El obrero obligado a venderse a trozos. Bueno, después, acá en un texto que se llama La crítica como fundamento, Marx habla del obrero como una mercancía en sí misma también. Él dice que el obrero es una mercancía, que el esfuerzo del obrero, que es lo que él pone, es el valor que tiene, es lo que él pone, digamos, en juego a la hora de trabajar, es el valor que él tiene, y por lo tanto el obrero se convierte en mercancía, ¿no? Para el sistema capitalista. Dice, el obrero obligado a venderse a trozos es una mercancía como otra cualquiera, sujeta por tanto a todos los cambios y modalidades de la concurrencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Bueno, es súper interesante, esto lo vamos a leer otro día, pero acá, a ver, en este texto al que yo aludo, Marx empieza diciendo, este texto se llama La crítica como fundamento, es muy interesante. Marx de repente hace una serie de análisis, ¿no? Poniendo ejemplos sobre cada cosa que se convierte en una mercancía, sobre las cosas que tienen valor, y a veces se pone un poco denso, pero es muy interesante lo que plantea. Mercancía, valor de uso y valor de cambio. Dice, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista aparece como una gigantesca acumulación de mercancías, y la mercancía como la forma elemental de esa riqueza. Por eso nuestro estudio empieza con el análisis de la mercancía. La mercancía es por de pronto un objeto exterior, una cosa que por sus propiedades satisface necesidades humanas de alguna clase. La naturaleza de estas necesidades, el que procedan por ejemplo del estómago de la fantasía, no hace a la cosa. Bueno, pero después él dice, todo trabajo es por una parte gasto de fuerza de trabajo humano en sentido fisiológico, y en esa condición de trabajo humano igual o trabajo humano abstracto constituye el valor de mercancía. Por otra parte, todo trabajo es gasto de fuerza de trabajo humana en una forma particular determinada por los fines, y en esa condición de trabajo útil concreto produce valores de uso. Entonces, bueno, lo que hace Marx es alertar al proletariado y decirle, ustedes son una mercancía, pero ustedes también son seres humanos que pueden tener el valor de rebelarse, de congregarse y de hacerse más fuertes en conjunto, ¿no? Entonces todas estas ideas de de este estrato social completamente explotado por las clases pudientes, son las ideas que beben, por ejemplo, que absorben, que aprenden Marco Sana, Miguel Hernández y tantos otros, que lo que buscaban con su lucha era que hubiera unas clases, unas condiciones, digamos, mejores para los que menos tenían, y que fuera todo un poco más equitativo. Es muy difícil en realidad esa equidad en una sociedad capitalista, pero bueno, a eso aspiraban ellos, y de hecho, bueno, con tantos años que han pasado se han conseguido muchas cosas para los obreros, bueno, y acá en Argentina en particular, el peronismo sin duda las ha conseguido, ¿no? Digamos, derechos tales como las vacaciones pagas, lo que se llama el aguinaldo, bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Es un tema complejo, pero a la larga, después de muchos y muchos años, se ha obtenido, y después de mucha sangre derramada,
se ha obtenido, digamos, para mucha gente una serie de beneficios que hacen que los que menos tienen, los proletarios, los trabajadores, por lo menos puedan gozar de una vida un poco más digna que la que tenían, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Marx escribía esto. Bueno, ya esto se hizo más extenso de lo previsto, entonces simplemente voy a leer un apartado, con esto vamos a cerrar, en el que Marco Sana refiere la circunstancia en la que muere su padre. Y bueno, y él después, como decíamos antes, firma sus poemas con el nombre de su padre y de su madre como un homenaje a ellos, ¿no? Porque su padre muere fusilado terriblemente y su madre muere mientras él está en prisión porque no soportaba la angustia que le producía el hecho de que su hijo había sido condenado a muerte, ¿no? Bueno, acá dice: mi padre, el recuerdo más doloroso de estos años de guerra fue lo sucedido el 8 de enero de 1937 en Alcalá de Henares. Bueno, estaba en el cine con el hermano, de pronto sonaron unas sirenas, hubo una serie de bombardeos de los aviones alemanes sobre la ciudad, y la cuestión es que fueron a la calle, dice, salí a la calle y me encaminé hacia mi casa, angustiado por lo que había oído, y al pasar por un jardincillo frente a la llamada casa de Atilano, observé unos hombres buscando con una linterna. Hay sangre, por aquí hay heridos. Pensando en mi hermano, les arranqué la linterna, enfoqué la zona, y en el primer círculo de luz aparecieron unas botas campesinas, y las reconocí en el acto, eran las de mi padre. Iluminé el resto del cuerpo hasta llegar a su rostro, a un rostro que aún sangraba, partido por la metralla. Sí, el que estaba tendido y destrozado delante de mí era mi padre, y estaba muerto. Fue un golpe tan tremendo que tuve que ser reanimado en la casa del Socorro. Sufrí una crisis de rabia y de impotencia, agravada porque durante toda aquella tragedia no pude romper a llorar. En esos casos es lo único que puede desahogar el corazón. Al día siguiente descubrimos, bastante más lejos del jardincillo donde la encontré y más cerca de mi casa, la gorra de mi padre prendida en la rama de un árbol roto y quemado por las bombas. Allí, en una esquina que no pudo doblar a tiempo, lo que lo hubiera salvado, le alcanzó la metralla y no donde hallamos su cadáver. Al parecer le recogieron unos soldados que tuvieron que dejarle en el jardincillo al cerciorarse de que estaba muerto, quizá porque comenzó de nuevo el bombardeo. La imagen de mi padre, con su rostro ensangrentado, no he podido olvidarla nunca, ni el frío helado de su frente cuando le di el último beso. Pero quien más sufrió aquellos días y durante toda su vida con aquella muerte fue mi madre. Se sentía culpable. Ella había obligado a mi padre a ir esa noche al centro de la ciudad a comprar carbón. Iré mañana. Hoy estoy muy cansado, decía mi padre. Pero mi madre insistía. Hace 3 días que me dice lo mismo. Mi padre, malhumorado, cogió un capacho grande y salió de la casa y no volvió nunca más. Qué terrible. Podemos imaginar la culpa que había sentido esa mujer, ¿no? Tratamos de consolarla, pero mi madre jamás pudo arrancarse aquella culpa del pecho. Pasaron años y años y seguía llorando en silencio. Un día me contó, recordando siempre a mi padre, algo que me habían ocultado cuando las elecciones del 16 de febrero del 36. Esta es hermosa. Los amos, y además el cura, a los que mis padres por ignorancia siempre hacían caso, les entregaron las papeletas para votar a las derechas. Pero como en esa época yo ya había ingresado en la Juventud Socialista, les insistí para que votaran a las izquierdas, que son los nuestros, y les di las papeletas del Frente Popular. Según mi madre, vivieron unos días muy preocupados sin saber qué decidir. Claro, el sacerdote y otro tipo le habían dado una boleta para que votaran en un partido de derecha, y él mismo, su hijo, le había dado una boleta para que votaran en el partido de izquierda. Y los padres estaban atribulados sin saber qué hacer. La víspera de las elecciones yo volví tarde a casa y ellos, esperando siempre inquietos mi regreso, siguieron dándole vueltas al amor de una lumbre de paja y de sarmientos, al dilema que les atormentaba. Por un lado, la obediencia secular a los amos y a la religión, y por otro, los deseos de su hijo, que les hablaba de explotación y rebeldía, algo que les daba un poco de miedo y no acababan de entender del todo. Así que mis pobres padres, sin saber a dónde inclinarse, decidieron aquella noche votar, uno a las derechas y otro a las izquierdas, para resolver el conflicto de su conciencia y guardar el secreto sobre su salomónica decisión.
nada, bueno, son divinos los padres, ¿no? Bueno, esto es un poco de la vida, de la historia de Marco Sana. Realmente es un libro delicioso porque, como decía antes, el hecho de saber que todo esto que nos está contando sucedió, de hecho, según el prisma con el que él lo mira, desde luego, pero bueno, yo tiendo a confiar que los hechos que narra son verídicos. Me parece genial, y aparte a mí me gusta mucho particularmente que se trate de un poeta, y de un poeta que escribe en la cárcel, ¿no? Así que vamos a terminar leyendo un poema de él, y otro día vamos a leer algo más, pero ya centrándonos en el periodo en el que él está en la cárcel, porque son circunstancias terribles. Pero él cuenta, por ejemplo, que un día lo fue a ver su mamá a la cárcel, y su madre, y a él lo acababan de someter a un interrogatorio, sobre todo en los primeros años en los que estaba preso, lo interrogaban así de manera regular, y en esos interrogatorios, desde luego, la tortura era moneda corriente. Entonces él salía todo ensangrentado, y las mujeres, las mujeres familiares de los presos, iban a ponerse ahí contra una reja y los veían pasar, y un día ella lo vio salir y estaba tan ensangrentado él que se tiró de rodillas y le suplicó a un guardia que no lo mataran. Me están matando a mi hijo, dijo la madre. Y entonces el guarda la apartó con un pie, porque estaba del lado de ellas, del lado donde estaban las mujeres, la apartó con un pie, y dice Marco Sana que eso le dolió más que todas las torturas que había sufrido. Acá él está hablando en este momento del patio de la cárcel, y dice: el patio de la cárcel, coronado por un reloj y un nido de cigüeñas, formaba parte permanente de nuestra vida. En él, girando siempre, gastándonos sobre sus losas, nos reencontrábamos cada día y nos resultaba balsámico e insufrible, dependiendo de la ronda o la inclemencia de la naturaleza. Recuerdo una pintura de Van Gogh que se llama La Ronda de los Prisioneros, donde están todos marchando así en fila de una manera circular, adentro de un patio, ¿no? Una cárcel. Y este poema está dedicado a María Teresa León, que es famosamente, bueno, la compañera de Rafael Alberti, ¿no? Se llama Mi corazón es patio. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado, donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo con ciudades y campos, en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo: el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen, los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Por eso soñar despierto, mi reja es el costado de un sueño que da al campo. Amanezco y ya todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio, un patio bajo un cielo de fosa desgarrado, que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el sueño me lleva hacia mis libres años, ya todo, hasta en el sueño es patio, un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio donde giran los hombres sin descanso.